Sé quién está cantando por ahí. Gracias. Bueno, vamos a la definición. Obviamente en la definición con palabras, pero que en general siempre en física se traduce en un enunciado matemático, o sea, con letras, con lo que ustedes llaman una formulita. Se define presión como el cociente entre la fuerza que se distribuye y el área sobre la cual se distribuye dicha fuerza. Pero esta definición tiene que siempre venir acompañada, por lo menos, aparte de las palabras, de un dibujito que me indique de qué estamos hablando. Supongo que yo tenga un rectángulo. Bueno, en realidad el rectángulo lo vemos de esa manera porque lo estamos viendo como en perspectiva. Ese rectángulo tiene una cierta área A. Y sobre ese rectángulo se encuentra distribuida una determinada fuerza. La fuerza sigue una magnitud vectorial, por eso que yo sí esa sí la voy a representar con flechitas, con vectores, ¿eh? Que era como estuvimos viendo la clase pasada. Bueno, el cociente entre la fuerza esa que se distribuye y el área sobre la cual se distribuye esa fuerza es lo que se llama la presión. Una, una cosa a tener en cuenta es que esa fuerza siempre tiene que ser perpendicular al área. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? Este, disculpen, ay, qué molesta que sos, perrita. Sos muy molesta. Bueno, échate, échate. Supongamos que yo tengo una fuerza. Primero voy a dibujar el área de vuelta. Bueno, digamos que está horizontal, ¿eh? O sea, la dibujo mejor horizontal, qué sé yo. Por lo menos mucho más horizontal que eso. Pero yo tengo una fuerza que está inclinada, que forma un ángulo, así, como esta. Si yo quiero calcular la presión, lo que tendré que hacer es averiguar cuánto vale la componente perpendicular de esa fuerza. Lo que yo voy a llamar ahora la fuerza perpendicular. Y le voy a poner siempre el perpendicular, lo voy a poner como una T invertida, que es como el símbolo de perpendicular a la presión. Es esa componente perpendicular de la fuerza, perpendicular al área, dividida en el área sobre la cual esa fuerza se distribuye. Yo estoy hablando de que la fuerza se distribuye sobre toda esa superficie. No es una fuerza que está aplicada en un punto, no, no, no. Está distribuida sobre toda esa área. El cociente entre estas dos magnitudes es lo que me da lugar a la presión. Veamos, por otro lado, cuáles son las unidades, ¿no? También es tema de examen. Hagamos un cuadrito un poco más completo de lo que venimos trabajando. Ya vemos unidades del sistema internacional. Recuerden que el CIMELA es como la versión argentina del sistema internacional de unidades. Después el otro sistema que tenemos es el CGS, también conocido como sistema cegesimal.
y el sistema técnico de unidades. La magnitud que nosotros tenemos para el día de hoy es la presión. Y con este cuadrito queremos más o menos poner, visualizar cuáles son las unidades de la presión en los distintos sistemas. Siempre para eso lo que debemos tener es como una formulita. Bueno, la formulita para presión es la que acabamos de ver. Este, la presión como el cociente entre la fuerza y el área sobre la cual se distribuye esa fuerza. Después vamos a trabajar con otra magnitud más, por eso que dejo un espacio por ahí abajo. A ver, ¿cómo es que trabaja esto? Para saber la unidad de la presión, nosotros tenemos que saber cuál es la unidad de la fuerza en el sistema que queremos averiguar y la dividimos en la unidad del área de ese mismo sistema. Por ejemplo, en el sistema internacional o CIMEL, ¿en qué se mide la fuerza? ¿Cuál es la unidad para la fuerza? El Newton, El newton. ¿Y la unidad para el área? el centímetro, metro cuadrado, Centímetro, metro cuadrado. ¿Qué es al final? ¿El centímetro o el metro? metro cuadrado. Metro cuadrado. Bueno, muy bien. A eso se lo conoce en forma abreviada como Pascal. O sea, PA le llamamos nosotros Pascal. Implica Newton sobre metro cuadrado. De la misma manera que Newton implicaba kilogramo metro por segundo cuadrado, Pascal implica Newton por metro cuadrado. Ujú. Lo mismo con el CGS. Bueno, esto ya tiene que ver con lo que hemos hecho la última parte del práctico 1. ¿En qué se mide la fuerza en el CGS? en kilogramo fuerza. No. Y eso es una cosa que necesariamente deben saber En Dina puede ser, profe, era. en DIN. En DIN. Recuerde que DIN se simboliza así, DIN. ¿Y en qué se mide el área? Centímetro cuadrado. Y el área ahí sí se mide en centímetros cuadrados. Bueno, a este cociente se lo conoce como varia. Y varia no tiene abreviatura. O sea, varia, perdón, quería escribir yo acá. Varia es la unidad de presión en el CGS. ¿Ah? CGS. Y si alguna vez tienen duda, varia no es lo mismo que var. Varia es una unidad que prácticamente que nadie la utiliza. Prácticamente nadie utiliza la varia. Este, solamente en los problemas de física, bueno, eso es lo que yo siempre digo, solamente en los problemas de física aparecen varias. Después, ¿y por qué lo vemos? Bueno, para que queden completitos los cuadros, por eso vemos algunas cosas. Sin embargo, el VAR sí es muy utilizado. Cuando ustedes eh, escuchan el servicio meteorológico, van a escuchar que muchas veces le hablan que la presión son de tantos milibares. Milibar es la milésima parte de un bar. Milibar no es la milésima parte de una varia. O sea,
El bar sí se utiliza en un montón de cosas, sobre todo el submúltiplo, que es el milibar, pero la varia no, prácticamente no lo utilizamos, no lo van a ver nunca, sí, en ninguna parte. Y bueno, y varia tampoco tiene, ¿cómo se llama? Ni siquiera un símbolo, es la misma palabra, varia. Vamos al último, vamos al sistema técnico de unidades. Eh, ¿En qué se mide la fuerza en el sistema técnico de unidades? Kilogramos En fuerza. kilogramos fuerza. Muy bien, muy bien. Kilogramos fuerza. A mí me gusta ponerlo con la flechita y no con la F. Y el área, bueno, se medirá en metro cuadrado y esto no tiene ningún nombre particular. Simplemente es kilogramo fuerza por metro cuadrado. Eh, Hay muchas otras unidades para medir eh, presión. Ahí están las atmósferas, los milímetros de mercurio, los PSI. Bueno, entonces, y no te voy a decir que hay que saberse todas las equivalencias, pero en realidad ustedes se van a saber antes de, antes de rendir el examen integrador, se van a saber por lo menos el 80% de todas las equivalencias. Obviamente de tanto usarla, uno ya las termina aprendiendo. Vamos a hacer un problemita sencillo, como para que entendamos cómo funcionan estas cosas. Supongamos de vuelta que tengo un rectángulo. No está hecho muy a escala este rectángulo, pero este rectángulo mide de largo 1,20 metros y de alto, digamos que mide unos 20 centímetros. Y sobre ese rectángulo se distribuye una fuerza, supongamos, de 500 newton. Y entonces que yo les diga que calculen la presión en los tres sistemas de unidades. Ya que lo que acabamos de hacer, por un lado debemos calcular la presión en unidades del sistema internacional, debemos calcular la presión en unidades del CGS y debemos calcular la presión en unidades del sistema técnico de unidades. ¿Mm? Esto nos va a servir muchas veces para entender varias cosas, cómo funciona la resolución de los problemas y sobre todo para aprender una metodología de trabajo en física. Física siempre vamos a partir de una formulita y estamos obligados a escribir la formulita al comenzar a resolver las cosas. Está bien, me piden calcular la presión, P minúscula, que sabemos, bueno, es la fórmula que hemos aprendido hoy, que es la fuerza sobre el área. Bueno, la fuerza, afortunadamente el problema nos da la fuerza, que son los 500 newton, y el área. Bueno, el área no me la da, pero el área la puedo llegar a calcular. Pero de vuelta, necesito primero una formulita. ¿Cuál es el área cuál es la formulita para calcular el área? Base por altura. Base por Muy altura. bien, muy bien, muy bien. Base por altura. ¿Cuánto vale la base? 120 Centímetros. centímetros. Yo lo pasé a centímetros para poder hacer la Claro, conversión. claro.
Bueno, entonces está bien lo que vos estás queriendo hacer, pero primero que nada deberíamos decir, bueno, a ver, este, que cada uno de estos cosas sea como apartado distinto. A ver, y supongamos que yo quiero hacer primero en el sistema internacional o en el CIMELA. Entonces primero necesito que esté todo en unidades del CIMELA. La base en unidad del CIMELA sería, Metro. sí, eso va a quedar así nomás como 1,2. Pero sin embargo, la altura, esa sí la voy a tener que pasar, 0,2. 0,2 metros. Claro. Bueno, y agarramos la calculadora o la tabla de Queda de flujo. 0,24 metros, profe. Ujú. 0,24 metros. Cuadrado. Metros cuadrados, claro. Ah, bueno, 0,24 metros cuadrados. Entonces ahora sí, ya tengo ya todo. Y simplemente tengo que operar. Cuando uno opera, por un lado, operamos los números por un lado, como si fueran simplemente eso, como si fueran solamente números. Agarramos la calculadora, hacemos 500 dividido en 0,24 y esto me da, De 2083, profe, con 33 me da a mí. Eso, me da lo mismo. 2083 con 33. bueno, ya voy a anotar yo. 2083. Y por otro lado me quedan las letras. Quedaría de Newton por metro cuadrado. Muy bien, muy bien. Pero ¿qué es lo que acabamos de aprender hoy? Pascal sería. Que Newton por metro cuadrado en realidad es Pascal. Eso es lo que estamos queriendo hacer, o sea, estamos queriendo calcular la presión en Pascal, en baria y en kilogramo fuerza por metro cuadrado. Eso es lo que estamos haciendo. Bueno, ya hemos hecho ya el punto A. Ya hemos calculado cuánto vale la presión en Pascal. Relativamente fácil porque teníamos la fuerza en Newton, hemos tenido que pasar. El área estaba prácticamente, para calcularlo así nomás, lo único, hemos tenido que hacer un cambio muy sutil. Pasar esos 20 centímetros a metro. Listo. Vamos ahora con el punto B. Una cosa, fíjense en cómo para resolver este problema yo he utilizado, digamos, he puesto primero la formulita y después puesto a continuación reemplazando por valores numéricos, así hasta llegar al resultado. Ahora lo voy a hacer de otra manera, parecido, las dos también, pero para que se acostumbren, digamos, a las dos formas posibles de trabajar. Ahora voy a escribir abajo, ¿m? Cada una de estas cosas. Bueno, ahora no tengo nada. O sea, ya no tengo ni el valor ni de la presión ni la del área, pero ni de la fuerza ni la del área. Sí, esto lo voy a tener que hacer tipo como en cálculos auxiliares, a la par, porque nosotros sabemos que la fuerza por enunciado son 500 newton, pero no nos sirve la fuerza en newton. ¿En qué tiene que estar la fuerza? Si queremos hacer el punto B, que recuerden que el punto B era trabajar en unidad del En DIN. CGS. En dinas, profe. En DINA. Y nos acordamos cuál es la equivalencia. Esto justamente corresponde a lo que era el punto 16 del... 9,8 no era, Un profe. Newton igual a... Espera, estoy buscando. 9,8 no era, profe. No, no era 9,8. Un Newton igual a 100.000 dinas. Un newton es igual a 100.000 DINA. Fíjense como para resolver este simple problema, en realidad me tengo que acordar cosas que hemos visto
la vez pasada. Bueno, entonces ahora sí, vamos a utilizar este resultado, porque antes hemos averiguado la relación, hemos desarmado el Newton, hemos desarmado la Dina, para en base a eso llega esta relación. Ahora, como vamos a utilizar mucho esto, directamente lo utilizamos esta relación. Y de ahí más hacemos como una regla de 3. Si un Newton son 100.000 Dina, Son 500 50 millones de días. Profe, 50 millones de DINA. Serían 500 newton. Bueno, 50 millones. $50 millones. 50 millones de DINA. Los puntos muchas veces me ayudan a mí a contar bien. A mí, capaz que alguien en este momento me dice, y no podremos poner esto en notación científica. Por supuesto que lo podés poner en notación científica. Si es que te llevas bien con la notación científica. Ahora sí, por quererlo poner en notación científica, lo escribís mal, bueno, te recomiendo que no lo hagas. Pero a manera de práctica, a ver, ¿cuántos serían esos 50 millones en notación científica? 5 por 10 elevado a la 7. Muy Sí. bien. Así, 5 por 10 elevado a la 7. Sí, Perfecto. profe. Y ahora vamos con el área. Bueno, ahora sí vamos a hacer base por altura, pero ahora sí, la base, ¿cuánto sería? La base sería de 120 centímetros. Claro, porque era 1,2 metros. Ahora es la base la que tengo que pasar a centímetros. Y la altura, bueno, la altura la dejo en centímetros. Sí. Entonces ahora sí, Es de 2040 2400 2.400, ¿qué? centímetros cuadrados. centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados. Muy bien. Entonces ahora ya tengo 2.400 centímetros cuadrados. Ya tengo tanto la fuerza. Voy a bajar el pizarrón. Tengo tanto la fuerza en DINA como el área en centímetros cuadrados. Entonces ahora ya me va a quedar directamente el resultado en unidades del CGS, o sea, en varias. Y de vuelta vamos a volver a hacer lo mismo. Por un lado vamos a operar los números como si estarían solo los números. O sea, hacemos 50 millones dividido en 2.400. Quedaría de 20.833, profe. Exacto. 20.833. 33,3 Bueno, varios. lo dejemos ahí nomás. 1833 y las unidades. Las Claro. unidades serían DINA sobre centímetros cuadrados, pero DINA sobre centímetros cuadrados es justamente bar. ¿Mm? También entonces nuestro punto B también ya estaba hecho. Ya habíamos hecho primero el asunto en Pascal, ya estaba, ya está esto. Bueno, me falta únicamente el punto C. Fíjense de vuelta esta versión alternativa. En la primera he puesto una cosa a continuación de la otra. Siempre empiezo con la formulita, pero acá el reemplazo lo he hecho a continuación. Y saco el resultado. Y acá lo hago debajo. Pero siempre empiezo por la formulita, siempre reemplazo por el valor que le corresponde con las unidades que le corresponde. Así que acá también debo empezar con la formulita, presión, fuerza sobre área. Pero, bueno, acá hay cosas que sí vamos a tener. Bueno, el área, acá, fíjense que uno necesita saber en qué se tienen que medir las distintas cosas, las distintas magnitudes. El área
se mide en metros cuadrados, pero yo ya tengo el área en metros cuadrados de los cálculos anteriores. Lo podría repetir de vuelta, pero en realidad es medio tonto ya. Directamente puedo emplear, o sea, el área son los 0,24 metros cuadrados. Lo que sí no tengo es la fuerza en las unidades del sistema técnico. El dato del problema es que yo sé que la fuerza es de 500 newton. Pero ahí de vuelta viene lo que hemos aprendido en el problema 17 del práctico pasado. Punto 17 nos hablaba justamente de la relación que había. Decía que un kilogramo fuerza era igual a 9,8 newton. Un kilogramo fuerza es igual a 9,8 newton. Perfecto. Bueno, nosotros vamos a utilizar esto, pero en vez de hacer la regla de 3, y no es que no la pueda hacer la regla de 3. Si un kilogramo fuerza son 9,8 newton, 500 newton serán tanto. Pero ahora lo voy a hacer empleando lo que también hemos visto en el práctico pasado, que es lo del factor de conversión, o sea, como si fuera convertir unidades. Porque siempre es multiplicar por un 1 y esa por una fracción. Y esa fracción siempre tiene, entre arriba y abajo siempre está la unidad que tengo y la unidad a la cual quiero pasar. ¿A dónde? O sea, que acá en esta fracción tiene que estar el newton y tiene que estar el kilogramo fuerza. ¿Dónde voy a poner el newton? ¿Dónde voy a poner el kilogramo fuerza? El El Newton iría kilogramo abajo, profe, El sí, newton iría abajo para que se para que simplifique. siempre, claro, sea simplificable. Y obviamente entonces el kilogramo fuerza iría arriba. Y ahí yo tengo que poner lo que sean igual. O sea, un kilogramo fuerza y acá 9,8 newton. Porque sabemos que un kilogramo fuerza es igual a 9,8 newton. Porque esto en el fondo, la fracción en el fondo, siempre es un 1. Y fíjense en cómo se me simplifican los newton. Y bueno, haciendo esto, alguien que haga esto, que esto va a dar un poco más de 50. da 51, profe. ¿51 cuánto? 0,02. 51,02. 51,02 kilogramos fuerza. No es que no se pueda hacer con regla de 3 para pasar de newton a kilogramo fuerza. Y no es que para pasar de newton a dina no lo hubiera podido hacer con fracción. Estas son las dos maneras que uno tiene para pasar de uno a otro. Para no le he hecho la regla de 3, pero acá sí he hecho la fracción. Pero tengo esas dos formas de pasar. ¿Cómo es? 51,02. ¿Y se acuerdan que antes arriba habíamos hecho, primero lo he hecho todo a continuación del otro tipo chorizo y acá uno debajo del otro? Bueno, también puedo hacer una especie de mix, o sea, empiezo debajo y después continúo hacia la par. O sea, de vuelta acá hago el cociente entre los números, 51,02 Da dividen 212,58. 212,58 y las unidades van por otro lado. Bueno, las unidades, acá como no hay nombre abreviado, son las que quedan. Y ahí está también en esa parte. Hay varias cosas que le quiero decir acá en este momento. Mm. Si les tocase un problema por el estilo, que no es tan loco que les toque un problema así, uno
cuando me dicen hagan en los tres sistemas, yo puedo hacer diversas cosas. Por ejemplo, si yo tengo el área en metro cuadrado, directamente la puedo transformar en centímetro cuadrado. Entonces, metro cuadrado, decímetro cuadrado, corro dos lugares, otros centímetros cuadrados, otros dos lugares, y obviamente vamos a llegar a esto, en vez de hacer el calculito, cada cosa por separado. Y si ya primero lo he calculado en Newton por metro cuadrado, o sea, en Pascal, puedo transformarlo en varia. De la misma manera que en la clase, en el práctico anterior, ¿qué es lo que hemos hecho? En el práctico anterior hemos encontrado la relación entre un Newton, que son tantas dinas, desarmando al Newton, porque Newton en realidad implica que esto es kilogramo, metro por segundo cuadrado, y la dina en realidad implica que era gramo, centímetro por segundo cuadrado. Entonces, si a mí lo que me pedían, o sea, si uno interpreta que lo que me piden es calcule la presión en los tres sistemas de unidades, o sea, me piden la presión en pascal, en varia y en kilogramo fuerza por metro cuadrado, bueno, está bien, yo lo puedo calcular primero en pascal y después esos pascales los transformo a varia y después los pascales los transformo a kilogramo por metro cuadrado, o sea, ¿y cómo se hace eso? De la misma manera que lo hemos hecho en el práctico anterior. Yo lo voy a dejar ahora más o menos indicado, no lo voy a hacer, pero es como que nosotros queremos saber que un pascal es igual a no sé cuántas varias. Bueno, así tal y cual como está puesto no vamos a saber, pero si sigamos a la conclusión, si recordamos que un pascal es newton por metro cuadrado y recordamos que la varia era dina por centímetro cuadrado, ahí sí lo podría hacer, como los cambios de unidades compuestos que hemos aprendido la vez pasada, o sea, en el práctico pasado, porque nosotros sabemos un newton, sabemos a cuántas dinas equivalen, y un metro cuadrado, sabemos a cuántos centímetros cuadrados equivale. Bueno, esto queda ejercicio para la casa. Bueno, no sé por qué ejercicio para casa, porque acá todo es para casa. Ustedes están ahora en la casa, así que... eh, pero esto es lo que lo que podrían haber hecho, ¿ah? No es que esto está mal ni nada por el estilo, simplemente es como otra manera más de hacer las cosas. ¿Mm? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, chicos? Sí, profe. Bueno, hoy teníamos un módulo nomás, ¿verdad? Sí, profe, un solo módulo. Bueno, está bien, entonces llegamos hasta acá porque si no, no me va a quedar tiempo para desarrollar el otro tema. Estoy tomando asistencia. Sí. A ver. Tiene que estén todos. No, no sé por qué no me está tomando la asistencia esta. Profe, Sí. al trabajo práctico lo vamos a entregar por el campus.
¿No? Si ahí dice ahí que tienen que mandar por mail. Ah, bien, Ahí en disculpe, la profe. guía dice Gracias. que tienen que enviar el mail a... Este no es el curso de Bill 12, ¿verdad? No, No. no sé No, por qué. profe. Profe, Sí, disculpe una pregunta, ¿puedo hacer, o sea, todo el trabajo tiene que estar desarrollado en hoja de cuaderno? O sea, por ejemplo, yo la portada la tengo hecha en una hoja 4 lisa, pero, o sea, puedo desarrollar lo que los puntos, digamos, en las siguientes hojas que sean hoja de carpeta, digamos. todas las hojas del práctico tienen que ser hoja A4. Si querés, la primera puede ser una hoja lisa, la otra que sea una hoja rayada, pero el práctico se presenta todo en A4. ¿Mm? Por eso yo les he dicho así que toda la vida le convenía comprarse un cuaderno ya de hoja cuadriculada, cosas. Pero bueno, no le estoy obligando a nadie que compre. Simplemente les digo que todo el práctico se presenta en hojas A4. Ah, ahora sí. Este es el curso de solo haga. Sí, profe. Bien. Bueno, ahora sí se tomó bien la asistencia. Bueno, chicos, hasta acá nomás dejamos entonces. profe. Ok, profe. Nos vemos. Nos vemos. Que lo vea bien. Chao, profe, que le vaya Que vaya bien. bien. Chao. Chao, profe. Chao, che. Nos vemos. Chao, profe. Nos vemos, nos vemos, nos vemos. Control C. Shh.